horas que cambiarán tu vida. Mega Oratón 2006 es el evento programado por el Espíritu Santo para anticipar la plenitud del 2007. Ven a alabar a Dios con Clarisa Serrano y su última producción, la banda evangélica Panamá para Cristo, que gustó en los desfiles patrios, Eric Cedeño, Nando Boom y otros ministros nacionales. Y en la poderosa palabra de Dios, el apóstol Edwin Álvarez. Y tú sabes cuánta gente está oyendo por radio y viendo por televisión, y cuántos descarriados hay a quienes Dios sanó, Dios tocó, Dios les hizo un milagro, Dios les dio un trabajo, mujeres que no podían tener hijos y por un tiempo siguen al Señor y después se van porque su fe está en las señales y las señales no producen fe. Lo que produce fe se llama la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viernes 10 de noviembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas de gloria. Mega Oratón 2006 en la Comunidad Apostólica Osana. No te lo puedes perder. Llevaremos su gloria. Nacional por el No presenta su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. Muy buenas noches, estimados televidentes de Osana Visión. Una vez más con ustedes, agradeciéndoles la oportunidad de compartir, como todos los jueves hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses, análisis y comentarios en torno a la realidad nacional. Al agradecerle a ustedes también, agradecemos a Osana Visión el permitirnos este espacio, que los jueves de 8:30 a 9:30, en compañía de nuestros invitados, vamos a estar aquí con ustedes analizando distintos temas de la realidad nacional, de esa realidad nacional que ha estado conmovida frente a la tragedia que cumplirá un mes el próximo jueves 23 y que se produjo aquí mismo en la vecindad de Osana Visión y que le costó la vida a 18 ciudadanos panameños sin que hasta la fecha la comunidad haya podido ver resultado serio alguno en el grave problema del transporte, y mientras que las autoridades todos los días nos tiran al desvío en cuanto a las alternativas reales y posibles que garanticen a los usuarios del transporte la seguridad que les corresponde y el respeto a los derechos que se deben tener. De igual manera, hemos visto cómo aumentan los números de las personas que fallecen como resultado del problema que ha surgido la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, y allí tampoco ve la ciudadanía resultado alguno. Muchas palabras, muchos gestos, muchas conferencias de prensa, muchos pronunciamientos para tirar al desvío, mucha demagogia y también mucho teatro. Falsas lágrimas de algunas autoridades que pretenden con eso confundir a la población, pero los resultados concretos, la Junta Directiva del Seguro Social sigue tan campante, y qué hablar del director. Lo mismo sucede con las autoridades del Ministerio de Salud. No hay un solo responsable. No hay una sola persona verdaderamente encausada. Las autoridades del Ministerio Público también confundiendo a la población, no aportando resultados concretos, no reconocen que no tienen la capacidad para hacer la investigación que corresponde, no han querido separar del cargo al ministro de Salud, al director de la Caja, a la Junta Directiva como corresponde. Entonces se hace necesario una mayor participación ciudadana. Pero frente a estos problemas de la salud, del transporte, hay uno que viene a continuar golpeando todavía más fuertemente a la opinión pública, a la sociedad panameña, que es el tema en materia económica, que no se limita al desempleo, no se limita a la creciente deuda pública y que va más allá, como
ha quedado reflejado en la última carta de intención que el gobierno panameño ha firmado con el Banco Mundial y que con fecha 6 de septiembre compromete a Panamá a situaciones extremadamente desventajosas, creemos, para la ciudadanía. Es por eso que en la noche de hoy tenemos el agrado de compartir este programa con ustedes, con el profesor Juanjo Bané, profesor de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, y con el profesor Marco Gandazzi, sociólogo, profesor de la Escuela de Sociología, conocidos de ustedes los televidentes de Osana Visión, puesto que ya con anterioridad en este programa hemos compartido con ellos cuando estábamos conversando con ustedes en torno a la fatídica ampliación que, dicho sea de paso, pues, y sobre eso vamos a volver en próximos programas, ya no va a costar 5.250, ya va a costar, ya va por arriba de 6.000. Ahora resulta que todo está en borrador, ahora resulta que no tienen seguridad de que las navieras vayan a querer pagar los peajes y van a tener que reunirlas. Y ahora resultan muchas cosas, pero sobre ese tema, aquí en Osana Visión con ustedes, en los próximos jueves, de 8:30 a 9:30 vamos a estar compartiendo. Así que entramos de inmediato con la carta que el 6 de septiembre, en papel membretado del Viceministerio de Economía y Finanzas, redactada por uno de los asesores principales del señor ministro Carlos Vallarino y firmada por él, se compromete el presente y cualquier futuro que pueda tener la economía panameña. Así que empezamos preguntando al profesor Juanjo Bané cuál es el aspecto más, diríamos, bueno, yo iba a utilizar un término jurídico, más doloso, pero yo creo que aquí sería en todo caso el más peligroso que contiene esta carta de intención, porque eso es lo que es, ¿no? Efectivamente, después voy a mostrar cómo esto se hace parte de los contratos, pero lo que más llama la atención de esta carta, y es en su página 5, y cualquiera la puede bajar de internet, es lo que se dice frente a los activos, o sea, y frente a la privatización. Y vale la pena citarlo para que no se diga después que, como dijo el ministro en algún momento, es que no entendimos lo que él escribió. Porque lo que él escribió es bien claro, dice: también el Estado cuenta con activos que potencialmente pueden ayudar a reducir la deuda. Por consiguiente, se están evaluando alternativas y estudios, incluyendo la posibilidad de venta, de concesión y apertura del sector privado a ciertas actividades actualmente reservadas para el Estado. O sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, a mí me gustaría, porque esto está vinculado, este crédito del Banco Mundial está vinculado con este otro crédito que está acá, que es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene fecha 21 de febrero de 2006 y es un crédito, el del Banco Mundial, por 60 millones, ¿verdad? El 8 de septiembre del 2006, y digamos, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, es del 21 de febrero del 2006. En primer lugar, Miguel Antonio, tú que eres abogado, ¿verdad? En la página 8 del mismo contrato del crédito con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para que se entienda hasta dónde es el compromiso cuando uno hace ese tipo de carta, la cláusula 401 de este otro crédito dice lo siguiente: las partes acuerdan que el contenido sustancial de la carta de política sectorial, que equivaldría en este caso a la que estamos estudiando, de fecha del 16 de febrero del 2006, dirigida por el prestatario al banco, que describe los objetivos, las políticas y las acciones destinadas a lograr el objeto del programa, en la cual el prestatario declara su compromiso con la ejecución del mismo, es parte integrante del programa, es parte integrante del crédito para los efectos establecidos en la cláusula 404 de este contrato. Y la cláusula 404 del contrato dice que si Panamá viola lo que dice la carta, el banco puede tomar las medidas que le dé la gana, entre otros, digamos, decir, ya no te presto. O sea, eso es una condicionalidad. Pero en este crédito, y solo te menciono, ¿verdad?, algunas cosas, en este crédito ya se va diciendo qué es lo que quieren privatizar, ¿verdad? Y aquí hay cosas interesantes. En la página 22, ¿verdad?, ya se habla, compromiso del gobierno en la carta de política, dice lo siguiente, ¿verdad? Ya aquí se habla, pues para no estar
citándolo textualmente y perder mucho tiempo, aquí se dice ya que la formación profesional tiene que ser con participación del sector privado, y eso está ocurriendo en Panamá. Pero, digamos, van todavía a más profundidad. Digamos, aquí se habla, además de lo siguiente, aquí se habla, digamos, entre otros sectores, de la energía, y dice textualmente, digamos, que en el caso de la energía, ¿verdad?, la operación contribuye a la preparación de una estrategia energética nacional basada en el consenso que apoye la participación del sector privado en el suministro y conservación de la energía. Eso ya estaba firmado con el BID, pero digamos, incluso hasta con nombre propio se dicen las cosas en este crédito. Por ejemplo, en la página 6 del documento del crédito se habla de lo siguiente, y los cito textualmente porque creo que esto es importante. Según los actuales estudios de demanda, los puertos de Aguadulce, Almirante, Bocas del Toro, Bacamonte y Muelles Fiscales de Panamá aparecen como candidatos a una mayor participación del sector privado. Eso se llama privatización. Y acá dice más abajo, entre los aeropuertos internacionales, algunos resultan atractivos para la inversión privada debido a su potencial en el desarrollo de las actividades turísticas. Entonces los menciona Enrique Malek, Bocas del Toro y Río Ate. O sea que, digamos, aquí hay dos cartas de intención, una que se firmó con el Banco Mundial, ¿verdad?, y la otra que se firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo, y las dos apuntan a lo mismo, hacia una mayor privatización de activos del Estado. Además hay otras cosas, digamos, que las podemos ir viendo en el camino, porque, digamos, aquí hay otros compromisos. Miren, solo menciono uno para que quizás Marco pueda hacer su comentario, y es que en la página 2, ¿verdad?, en la página 2 de la carta de intención que se le envió al Banco Mundial y que la firma el ministro Vallarino, ¿verdad?, dice textualmente, quiero que la gente vea la fecha, dice 8 de septiembre del 2006, pero miren lo que Panamá está diciéndole al Banco Mundial que iba a ser el 8 de septiembre del 2006, dice lo siguiente, ¿verdad?, potenciar el desarrollo de la posición geográfica con la ampliación y modernización del canal de Panamá. O sea, los panameños no habíamos votado todavía, porque estamos hablando del 8 de septiembre del 2006, y aquí se estaban comprometiendo, ¿verdad? El ministro ya se estaba comprometiendo con la ampliación. Y más adelante en otra página vuelven y se recomprometen con lo de la ampliación del canal. Sí, por eso, al final, cuando ya vuelven a hablar entonces de qué más van a hacer, efectivamente, digamos, se habla de esas cosas. vuelven a resaltar. Profesor Gandazzi, usted también ha tenido oportunidad de estudiar esta carta que estaba oculta y que ahora niegan que sea una carta de intención. ¿Cuáles son sus principales reacciones y análisis frente a la misma? Sí, muchas gracias, Miguel Antonio, por la oportunidad de conversar con el público televidente esta noche. Efectivamente, esta es una carta de intención, como tú decías en un principio, muy peligrosa, pero hay que hacer la salvedad que no es la primera vez. Panamá le envía al Banco Mundial en forma regular cartas de intención desde principios de la década del 80. Si nos acordamos bien, hace 25 años más o menos, Panamá envió una carta al Banco Mundial dando a conocer sus intenciones de implementar, de ejecutar los planes de ajuste económico. Correcto. ¿No? En la historia económica de Panamá, quizás alguna gente, los más viejos, se acuerdan del PAE 1 y del PAE 2, los tiempos de Ricardo de la Espriella y Nicolás Ardito Barletta, en donde efectivamente nos amarraron a un poste, ¿no?, y no nos permitieron, a partir de ese momento, no le permitió al país continuar desarrollándose. Esta es una continuación de esa serie de cartas de intención que todos los gobiernos, tanto militares como posteriormente Endara, Pérez Valladares, la señora Mireya Moscoso y ahora Martín Torrijos, está firmando con el Banco Mundial, que como sabemos es una agencia que depende de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, del gobierno norteamericano. Aquí vemos que efectivamente, y me parece interesante lo que decía Juan, el profesor Juanes, cuando señalaba que el 8 de septiembre nosotros estamos, el gobierno está firmando esta carta, y ese mismo 8 de septiembre le estaba diciendo al país, el presidente Torrijos, que él tenía un plan de desarrollo nacional y que él quería invitar a las Naciones Unidas a que mediara para su plan de desarrollo nacional e invitara
a distintos sectores, cosa que el PNUD me parece que ha hecho y ha invitado un poco de gente y en realidad ha montado un circo, porque en este documento está el plan de desarrollo no nacional, porque aquí no está Panamá, aquí no hay nación, aquí lo que hay es, y lo dice la carta, lo dice, es decir, un grupo de personas que ellos llaman en este documento inversionistas, que van a ser privilegiados por el gobierno para desarrollar cierto tipo de actividades, ¿no? Aquí dice en la carta de intención, dice reestructurar el sistema de planificación del gobierno. Primera vez que yo oigo que de hace 20 años el gobierno tiene un sistema de planificación, pero ellos lo dicen aquí. Reestructurar el sistema de planificación del gobierno, incrementando la participación del sector privado. Entonces, bueno, hemos reducido la nación, hemos reducido el país a los intereses de un grupo relativamente pequeño que, como todos sabemos, es muy rico y que con este plan que están proponiendo, efectivamente van a generar más riqueza, pero para ese grupo. En ese sentido, vemos también que ellos están proponiendo la necesidad de generar otro tipo de planes, pero son todos planes aquí en el cual están dirigidos, orientados a permitirle a estos sectores inversionistas desarrollar actividades. Ahora, desarrollar actividades en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la vivienda, pero no para satisfacer las necesidades de los panameños, sino para poder hacer más dinero. Y aquí lo están diciendo. Ahora, una de las cosas más interesantes de este documento, y con eso termino mi primera intervención, es ellos justifican todo este planteamiento diciendo al principio, en el segundo párrafo, su diagnóstico del país. ¿Cuál es el diagnóstico del país? Y ellos dicen, nuestro diagnóstico de la situación económica del país estableció que la continuación del modelo dual de desarrollo, por un lado moderno, por el otro lado tradicional, hemos regresado a la década de 1950. Esta gente para justificar este documento, que es una afrenta al pueblo panameño, han regresado a la década del 50 y han resucitado esta noción de modelo dual de desarrollo, en el que en el campo hay atraso, mientras que en la ciudad hay desarrollo. Y esto no responde, esto no es parte de nuestra realidad. Esto pudo haber sido, en teoría, parte de la realidad de la década del 50. Bueno, pero ya hoy nuestros problemas son otros. Casualmente a eso iba, porque una de las particularidades de esta carta de intención que se nos mantenía oculta y que todavía niegan que sea de intención, es que dentro del contexto internacional y nacional que la misma se produce, y por eso utilicé la expresión, además de dolosa, es peligrosa, porque aparte de los señalamientos que han hecho ustedes, también hay aquí otras cosas que me parece a mí que sería bueno puntualizarla con los televidentes, como por ejemplo cuando dicen que se reafirman en su decisión de reducir el número de los empleados públicos en aquellos sectores que no están regidos por leyes especiales al nivel que prevalecía en 1999. Y la ley que ellos dictaron, que creo que es la ley 8 del 2005, los obliga a despedir más de 18,000 personas en los próximos meses. Y esto dentro de una situación en la cual el desempleo, que hoy un periódico progubernamental afirma que ha ido en descenso, todos sabemos que ha ido más bien en aumento, la pobreza se ha acrecentado en los últimos tiempos, los precios ya no de la canasta, sino de todo siguen subiendo, subió el pan, se espera aumento en la electricidad para el mes de enero, se espera aumento en los teléfonos para el mes de febrero, el transporte con un caos, y ahora con lo de la salud, y en este documento, a mi
a mi modesto entender también queda claramente reflejada la intención de privatizar todo lo que se pueda privatizar en el sector salud, profesor Bonet. Sí, así mismo es. Pero voy primero a lo que dijiste, o sea, de los funcionarios públicos. En este otro documento, que es el contrato de préstamo con el BID, digamos, ya no queda si está en una carta, está en un contrato y dice así, estabilización fiscal. Y aquí dice el criterio para que le puedan desembolsar el dinero. Aprobado un plan de acción para la reestructuración de las instituciones del sector público según se establece en los requerimientos del artículo 1 de la Ley 6 del 2005. Esa es la ley que obliga a despedir gente Exactamente. y retrotraer el número de empleados públicos al nivel del 99. Y esto está firmado, ¿verdad? Esto está firmado porque aquí estos documentos vienen completos. Esto está firmado por, digamos, el viceministro Héctor Alexander, el señor Jeremy Gold del Banco Mundial, y está refrendado por el actual Contralor de la Daniel República. Kuzniecki, el mismo Contralor que ya tiene firmado el cheque para los magistrados del Tribunal Electoral pagándole vacaciones de 16 años que dicen... Pero de lo que decías del PAN, digamos, si volvemos a la carta oculta, como le llama, ¿verdad? Si vemos en el punto 2 y la página 2, de los criterios que van a usar, digamos, lo dice claramente, la desregulación de los mercados. La desregulación de los mercados, digamos, los panameños ya sabemos lo que es la desregulación del mercado. Simplemente eliminaron cualquier control de precio y eso lo que hizo fue subir el precio de la medicina, el precio de todo. Y ahora van por el mismo camino de todavía profundizar más en la desregulación de los mercados. Pero aquí dice la desregulación de los mercados y la eliminación de las barreras de entrada a los mismos. Así es. O sea, esto empata con lo del TLC. Así es, y es que el TLC está ahí. Si lo lees un poquito más arriba, dice el desarrollo de un modelo de apertura comercial que incluye la firma de tratados de libre comercio y dice especialmente con los Estados Unidos. O sea, que es un compromiso, digamos. Ahora, no sé cómo lo van a hacer con los cambios que hay en Estados Unidos, pero es un compromiso que ellos adquirieron con el Banco. Pero nada más me gustaría agregar un punto más sobre este problema de del sector público y de los empleados, que es muy interesante porque toda la filosofía que hay detrás de esto es reducir el número de empleados, pero no significa reducir el monto de la planilla. O sea, el monto de la planilla se mantiene. No, puede aumentar. Claro. Es que ha ido aumentando, de hecho. Claro, aumenta. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que lo que están haciendo es empleando gente con salarios de 5, 6, 7 mil dólares al mes, pero para poder hacer eso tienen que destituir literalmente centenares, si no miles, de trabajadores que ganan 250, 300 dólares. En ese sentido vemos que lo que se está produciendo es una barrería, pero no ahorra. Es decir, porque si el gobierno dijera, bueno, vamos a sacar un poco de empleados públicos para ahorrar y después invertir eso en mejor salud, en mejor vivienda o en mejor educación, uno diría, bueno, detrás de eso hay una lógica, de repente la lógica está equivocada, de repente la lógica no es la mejor, pero hay una lógica. En este caso, abiertamente, ¿no?, va en contra de la gente que gana menos plata para favorecer a los empleados que van a contratar con salarios que efectivamente son altísimos en nuestro medio. O sea que eso va a traer como resultado todavía una situación una situación social mucho más delicada de la que ya existe. Fíjate que cuando ellos dicen que esta propuesta, además de tener este diagnóstico que tirado los pelos, que no responde a ninguna realidad, plantean una estrategia, ¿no? Y la estrategia tiene 5 puntos. Antes de entrar en materia, es decir, antes de decir todas las barbaridades que van a hacer, y el primer punto de esa estrategia, el objetivo estratégico, es la reducción de la pobreza. Ahora, ¿cómo piensan ellos reducir la pobreza? Con subsidios directos focalizados. Los 35 dólares. Los 35 dólares que la primera están dama... pagando con un crédito que les dio el BID con dinero japonés. Sí. O sea, eso lo están haciendo, es un no reembolsable. O sea, realmente, digamos, los 35 dólares es bueno explicarle a la población que el gobierno ni siquiera está haciendo el sacrificio. Se consiguió lo que se llama un crédito no reembolsable. De los japoneses. De los japoneses. Y ahí permítame una pregunta sin desviarnos del tema es,
¿A qué se debe que los japoneses estén dándole tanto dinero al gobierno panameño? Porque yo vi el otro día que en un proyecto de escuelas rancho que se llama Rancho por Escuelas Mejores que estaban desarrollando, la Embajada de Japón está financiando como 16 escuelas y cada una cuesta $53,000. Ahora veo que Japón financia esto. ¿Qué interés puede perseguir Japón? Yo creo que a Japón esto le está saliendo sumamente barato, ¿verdad? ¿no? Es decir, para los japoneses esto es como ir al supermercado. ¿Y nosotros vamos a ser entonces los representantes de Japón en el Consejo de Seguridad o Japón? Bueno, de repente podemos decir, Japón está buscando un voto, pero a yo la no. ballena también. Sí, pero yo creo que los japoneses, más que buscar ese voto, están buscando posicionarse frente al futuro, la futura ampliación del canal, ¿no? La propuesta esta que ha hecho la ACP y que el gobierno apadrinó y que todos fuimos bueno, no todos, una minoría pequeña fue a votar, entre ellos estaba yo. Entonces los japoneses se están posicionando y están haciendo todo lo posible para meterse en todos los huecos que hay posibles para quedar bien con el gobierno. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno nacional plantea que va a resolver el problema de la pobreza, ¿no?, a través de la distribución de confites. Y el problema es que si aquí estuviera sentado un representante de gobierno y él lo dice, uno podría decir, bueno, él es poco serio. Pero aquí está en un documento que el gobierno nacional se lo ha enviado al Banco Mundial. Que tampoco es muy seria, ¿no? Que bueno, ¿dónde estamos, no? Es decir, ese es el primer objetivo estratégico. Reducción de la pobreza a través de esta distribución de confites, ¿no? Y el segundo es la apertura comercial. Ahora, ¿por qué? El TLC, ¿no? Ahora, y que el TLC, que yo creo que ya murió. Sí, pero aquí nuevamente, antes de irnos a un cambio, se repite la metodología del secretismo. Bueno, esto no lo está divulgando el gobierno, esto no lo está... Es que yo te quiero decir algo. Algo que yo creo que hay que decirlo. Si tú ves el documento del BID, en el documento del BID, ¿verdad?, y cualquiera puede hacer la prueba, aquí está la Carta de Política Común en los anexos. O sea, cuando tú tratas de entrar, porque eso es ahí está el link, te pide una contraseña. Entonces, eso realmente, o sea, por suerte la carta de intención lo que la hace visible es que el Banco Mundial la metió como un anexo en el proyecto del Banco Mundial, pero mientras eso estuvo en manos del Banco Interamericano de Desarrollo fue un secreto, porque cuando uno trataba de entrar le decía cuál es tu número. Vámonos a ir a un cambio, no sin antes decirle a los televidentes de Osana Visión que accesando, como se dice, ¿no?, entrando a www.alternativadigital.net, usted puede encontrar allí que hemos puesto la carta de intención para que todos los televidentes de Osana Visión puedan leerla con sus propios ojos y como ciudadanos darse cuenta del peligro, las consecuencias que esto va a acarrear, no solamente el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, sino otros aspectos que vamos a estar viendo apenas regresemos de este breve cambio con ustedes, estimados televidentes de Osana Visión. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. 12 horas en la presencia del Señor, 12 horas en comunión con el Trino Dios, 12 horas bajo la unción del Espíritu Santo, 12 horas de poder, 12 horas de gloria, 12 horas que cambiarán tu vida. Mega Oratón 2006 es el evento programado por el Espíritu Santo para anticipar la plenitud del 2007. Ven a alabar a Dios con Clarisa Serrano y su última producción, la banda evangélica Panamá para Cristo, que gustó en los desfiles patrios, Eric Cedeño, Nando Boom y otros ministros nacionales. Y en la poderosa palabra de Dios, el apóstol Edwin Álvarez. Y tú sabes cuánta gente está oyendo por radio y viendo por televisión y cuántos descarriados hay a quienes Dios sanó, Dios tocó, Dios les hizo un milagro, Dios les dio un trabajo, mujeres que no podían tener hijos y por un tiempo siguen al Señor y después se van porque su fe está en las señales y las señales no producen fe. Lo que produce fe se llama la palabra. La fe
viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viernes 10 de noviembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas de gloria, Mega Oratón 2006, en la Comunidad Apostólica Osana. No te lo puedes perder. Llevaremos su gloria. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Bien, estimados televidentes de Osana Visión, estamos en su programa Ampliación y Participación Ciudadana, conversando hoy jueves 9 de noviembre con los profesores Juanjo Bané y Marco Gandásegui en torno a la carta de intención que el gobierno panameño ha firmado con el Banco Mundial y que va a traer una cascada de consecuencias. Pero no queremos continuar el programa sin antes enviar un saludo muy especial a todos los santeños de la República de Panamá, que mañana se conmemora un aniversario más del grito de la Villa de los Santos, la independencia de Panamá de España. Aquí en esta carta de intención, profesores, al mencionar de que están dispuestos a la reducción significativa del número de empleados públicos, se habla también del saneamiento de las finanzas públicas, se habla de reducir empleos públicos en los sectores no prioritarios, pero se habla de explorar los mecanismos financieros para utilizar los activos del Estado en la reducción de los pasivos públicos. Y yo veo dentro de esta carta que, aunque no ponen la lista, sí hay una intención de privatizar Caja de Ahorros, Banco Hipotecario, Seguro Social y el IDAN. Sí. ¿No lo ven ustedes allí? Mire, profesor, yo creo que hay algo importante porque el tema ha sido cuestionado. Ya antes, y yo creo que sobre todo el personaje que firmó esto es interesante, ya antes el Banco Interamericano de Desarrollo ya intentó la privatización de la Caja de Ahorro. Y esto es un contrato que se llama el contrato 1073 pleca OCPN, digamos, firmado por los funcionarios tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como de Panamá. Esto es del 25 de febrero de 1998. Yo no sé si usted recuerda quién era el ministro y el viceministro de Planificación el 25 de febrero del 98 y si tiene algo que ver con el actual ministro. Obviamente, digamos, ese personaje fue primero viceministro y después pasó a ser ministro de Planificación en aquella época. Pero bueno, si usted ve en la página 6 de nuevo, porque todas estas cosas tienen contratos y todas están en internet, del contrato, ¿verdad? Se habla de lo siguiente, que para poder desembolsar un tramo de 20 millones de dólares, en este caso, se decía que tenía que haber concluido la privatización de la Caja de Ahorro de conformidad con los términos previamente acordados con el banco. Y un poquito más adelante decía Banco Hipotecario Nacional, Banco de Desarrollo Agropecuario. ¿Quiénes firmaron esto? Digamos, creo que es interesante. Es interesante porque es un personaje que después ahora lo han tratado de traer a Panamá como el facilitador del diálogo. Está usted hablando de... Exacto. Verá, esto lo firma por Panamá Eloy Alfaro, pero lo interesante es que esto lo firma Enrique B. Iglesias, que en ese momento era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y que ahora nos los venden como la persona que puede facilitar que los panameños dialoguemos. Ese es un privatizador. Ese es Enrique Iglesias el que está trayendo el PNUD exactamente, para imponernos un llamado plan de lucha, ¿cómo le llaman? De desarrollo, y que está todo orquestado para favorecer a los sectores más ricos del país para que se enriquezcan más con un proyecto de desarrollo que apadrina el PNUD. Ese fue el personaje que le puso como condición a Panamá, ¿verdad? El 25 de febrero de 1998 la privatización de la Caja de Ahorro. O sea, y con la redacción que hay en la carta actual de intenciones, ahí cabe la Caja de Ahorro, la Caja del Seguro Social, el IDAN, lo que sea, porque lo que dice ahí es, miren, y eso es lo que creo que la población debe entender. Primero nos dijeron, si ustedes invierten en infraestructura, invierten en cosas, se desarrollan, y nos prestaron dinero. Hoy día, digamos, cuando las cosas florecieron, como tenemos una deuda y se ve, hay un camino para que ustedes salgan de la deuda. Devuélvannos, o digamos, no nos devuelvan, entréguennos todas esas empresas. Entonces, digamos, la Caja de Ahorro, el IDAN, todo de nuevo va para allá, pero no para el desarrollo nacional, simplemente para pagar una deuda que el país lo que tiene que ponerse en una posición distinta, de empezar a discutir, digamos, en el fondo la ilegalidad de esa deuda y el hecho de que hay otras deudas que el país debe cobrarle a los países desarrollados. Y una importante para mí es la deuda ecológica.
O sea, este país ha estado regalando el agua del canal, digamos, por años y años y años, y eso hoy día se reconoce, hoy día que hay conciencia ecológica, que hay una deuda ecológica de los usuarios con Panamá. Entonces, esas son las cosas que Panamá debe empezar a discutir, digamos, y no simplemente decir, ve, es como el que dice, ¿sabe qué cosa? Yo voy a vender la casa, los muebles, ¿verdad? Y voy a saldar mi deuda y después yo veré, si mis hijos no comen, no me importa, porque ya yo saldé mi deuda. Ese tipo lo que tiene es preferencia por el banquero, no por tus hijos. Bien, a eso iba. El profesor Gandásegui señalaba atinadamente que esta no es la primera carta de intención, que ya desde la década del 80, en los 90, etcétera, se ha manejado con este mismo criterio, que se han firmado varias. Usted acaba de traer a colación esta, pero estaba yo pensando, a fin de cuentas, la política económica de este país siempre ha estado en manos de quienes creen en el endeudamiento y la privatización, porque si uno hace un listado, son los mismos con las mismas. Chapman, Fernández, Ardito Barleta, Catín Vázquez, Héctor Alexander, o sea, son las mismas, González, o sea, la misma gente haciendo la misma maldad contra el pueblo. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, si los propios economistas que en su momento a nivel mundial abanicaron la privatización están diciendo que fue un error, están publicando cada vez, Stiglitz, el otro, están publicando libros diciendo, señores, fue un gravísimo error, hay que ver cómo se retoma esto? Aquí en Panamá nosotros seguimos cual caballito trapichero queriendo privatizar, digo, por el ritmo, al ritmo que vienen las cosas. Yo creo que también hasta el canal en su momento dado estarían dispuestos a privatizarlo, ¿verdad? Eso está en la lista. ¿A qué se debe que nosotros caminemos en sentido contrario al que van caminando otras sociedades? Pregunto. Bueno, yo diría lo siguiente, o sea, y esa fue una pregunta que en algún momento se hizo Carazo Odio, y él dijo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos gobernantes o tenemos administradores de un proyecto que es un proyecto no nacional? O sea, a mi juicio, tenemos lo segundo. O sea, yo creo que después de todo lo que ha pasado con privatización, y mencionaste a Stiglitz, y Stiglitz incluso produjo en economía una cosa que se llama el teorema sobre la privatización, donde él demuestra que las condiciones para que una privatización sea buena son tan estrechas que prácticamente nunca se cumplen. O sea, y eso lo hizo, digamos, un premio Nobel de Economía. Entonces, evidentemente, digamos, privatizar no está en función de la eficiencia económica, o sea, ni de la eficiencia social, mucho menos. Digamos, no hay que ser Stiglitz para saber que a todo el mundo le subió el precio de la cuenta de la luz y la cuenta del teléfono y que el servicio no es mejor. Pero, digamos, entonces, si no es eficiencia económica, entonces lo cierto es que, digamos, el argumento económico se está utilizando para tapar un interés distinto, y ese interés es el que está privando. Yo diría que el problema es que en este país realmente han sido los intereses de la banca y del capital financiero internacional lo que lo han estado dominando, pero por muchos años, digo, desde toda la historia que nos estaba hablando aquí el profesor Gandásegui. Y de hecho, digamos, mientras nosotros no volvamos a intentar que en este país, digamos, sea el interés nacional el que priva cuando hacemos políticas públicas, yo diría, la pregunta yo se la haría a usted de vuelta, que usted es cientista político, si realmente en Panamá es correcto hablar de políticas públicas. Yo diría que en Panamá no hay políticas públicas. Yo no veo ninguna. Lo que hay es una política privada de beneficiar a los capitales transnacionales que está disfrazada de una política pública. Bueno, es que es una política pública al servicio de estos grupos inversionistas. Ahora, la pregunta de Miguel Antonio me parece muy interesante porque en otros países este modelo de desarrollo, llámese neoliberal, para ponerle un nombre, ¿no? Habría que entrar a ver qué quiere decir eso, pero las políticas neoliberales, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica, por ejemplo, se agotaron. Se agotaron no en el sentido de que no se podía seguir privatizando y no se podía seguir sacándole recursos al país a favor de estos sectores especuladores, sino que efectivamente en estos países ya habían sectores que se sentían que estaban siendo perjudicados, sectores de la misma, claro, de lo que podríamos llamar inversionistas de la burguesía nacional. Cosa que pasó en Brasil, que pasó en Argentina, que pasó en Uruguay. Kirchner, por ejemplo, su discurso es: hay que rescatar la burguesía nacional, ¿no? Es decir, un discurso muy sencillo y apegado, la gente lo está apoyando.
En el caso de Bolivia hay algo parecido. En el caso de Chile, yo creo que Chile, Venezuela y Panamá son muy similares porque tienen una cosa muy en común. Tienen un sector externo enorme y centralizado en un rubro. El caso de Chile es el cobre, el caso de Venezuela es el petróleo y nosotros tenemos el canal, ¿no? Los servicios que se le presta al comercio marítimo mundial. Y efectivamente, en el caso de Chile, el cobre ya está privatizado, pero privatizado de una manera que le rinde réditos al gobierno para poder desarrollar una política social y sobre todo le da un 10% al ejército, a las Fuerzas Armadas chilenas, que es algo que nadie quiere tocar por las razones conocidas. En el caso de Venezuela, vemos la pelea que tuvo Chávez para que efectivamente ese petróleo lo manejara el gobierno y no lo manejaran unos tecnócratas al servicio de algunos intereses inversionistas. En el caso nuestro, en Panamá, yo creo que ese es, al final de cuentas, como decíamos anteriormente, va a ser el premio mayor de la lotería. Pero yo creo que se está preparando eso. Ahora bien, posibilidades reales que vean ustedes y que me imagino que muchos televidentes se estarán preguntando de que frente a esta carta de intención, frente a esta situación y ante el silencio de lo que se llama a veces las fuerzas vivas o la opinión pública que no reacciona, no dice nada, porque por lo menos en Costa Rica la gente salió a la calle para oponerse al TLC. En otros países la gente se reúne, los propios agricultores, los ganaderos hablan, lanzan comunicados. En Panamá hay un silencio absoluto. Posibilidades reales de que el gobierno proceda en los próximos meses a la privatización, por ejemplo, de la caja de ahorros. ¿La hay? En una escala de 1 a 10, ¿dónde la situaríamos? Bueno, yo diría... caja de ahorro y banco hipotecario, en fin. Puede ser cualquier cosa, o sea, yo pienso que en el fondo ese tipo de cosas se van a dar, porque lo que se está planteando aquí es que el Estado ya no puede pagar la deuda externa. Pero nos seguimos endeudando, profesor. Sí, pero no, pero es que te voy a decir qué es lo que ellos, cuál es el argumento de ellos. El argumento que ellos van a usar es, como ya no puedo con la deuda, mejor devuelvo el carro. Ajá. Entonces, digamos, esa es un poco la figura que ellos van a usar. Entonces, le van a vender a la población la idea de que, bueno, si yo dejo de pagar la deuda, de repente de aquí a 4 años tengo un poco más de dinero para gastar en salud. Por lo tanto, ahorita usted me tiene que permitir a mí que yo privatice la caja de ahorro, el IDAN, lo que sea. Porque, digamos, como ya se les murió el criterio de que cuando uno privatizaba era más eficiente, o sea, nadie les va a creer eso. Ahora lo que están diciendo es, lo que pasa es que yo voy a privatizar para después tener más dinero, porque no va a tener que pagar intereses para, claro, de hecho, digamos, poder que es la misma metodología que nos aplicaron para lo de la ampliación. Exactamente es la misma, o sea, es el mismo criterio, o sea... La misma matriz. Permíteme golpearte ahora, pues mañana vas a estar feliz. O sea, entonces, por eso es que ellos quieren ahora traernos al PNUD como el gran padrino, el profesor Gandásegui, de un proyecto de desarrollo para tirarnos ese polvo a los ojos y que la gente acepte como algo necesario las privatizaciones a las cuales van a tener que proceder. Claro, lo que en realidad están discutiendo no es un plan de desarrollo nacional, sino que es un plan de cómo... De privatización total. Claro, de una privatización total, ¿no? Hay otras cosas. Sí. Ahora, yo creo que es interesante que el público televidente se entere un poco más de esta carta de intenciones, porque entre otras de las estrategias que ellos dicen que hay que, para lo cual se está diseñando este proyecto, es modernizar la educación. Así es. Ahora, la modernización de la educación, ¿en qué consiste? En introducir el inglés. Claro. ¿No? O sea, ahí lo dicen en la carta. Sí, la carta dice, tú introduces el inglés hay otra y cosa. así tú modernizas la educación. O sea, en este país hay una crisis nacional de carácter estructural a nivel del sistema de educación. Que se va a resolver introduciendo el inglés. Claro, claro. Entonces, ellos están totalmente ajenos a la realidad de este país, porque en realidad no les interesa en lo más mínimo resolver los problemas. Entonces, aquí, por ejemplo,
Aquí el fuerte del profesor Jované, que son los problemas macroeconómicos, ellos ponen aquí cómo van a ellos, cuál es el plan de ellos, cuál es la forma en que ellos van a conducir el plan macroeconómico. Y lo primero que ponen, porque no lo podían dejar de poner, ¿no?, es corregir los errores del gobierno anterior, ¿no? Esa es la fórmula. Esa es el imprimatur, ¿no? El primer punto, ¿no? Pero después dicen, ¿no?, es decir, efectivamente, reducir el gasto público. Claro, reducir el gasto público, ¿qué implica? Reducir gastos en educación, reducir gastos en salud, reducir gastos en seguridad social, en desarrollo urbano, o sea, en obras públicas. En obras públicas, es decir, ese es el primer punto en su estrategia. Y el segundo punto es ese que ya aquí se mencionó, reducir el gasto público, que es reducir el empleo, ¿no? Y claro, también ellos plantean también, como parece que ya se olvidaron de esa fórmula que utilizaban anteriormente, porque ellos plantean el crecimiento de exportaciones, pero ya no hablan de las exportaciones no tradicionales, sino que hablan de las mismas exportaciones de siempre, las vinculadas al Canal de Panamá y al sistema marítimo al cual le sirve una vez más la visión panameña, ¿no? La visión en Claro. mudo, ¿no? Profesor Jované, Sí, ¿qué quería? es decir, yo creo que vuelvo a lo... Creo que la población debe entender lo siguiente, o sea, la vinculación que hay con el Banco Interamericano de Desarrollo, no solo con el Banco Mundial, pues aquí se trata de traer a Enrique Iglesias para que nos haga el proyecto del PNUD. Lo cierto es que el que lo quiera ver está en el internet también, hay una cosa que se llama BID, Estrategia de País con Panamá. Y aquí hay una matriz donde están todas las cositas que nos van a poner en el caso de que caigamos en el juego ese de ir a hacer un diálogo. Pero yo le quiero decir dos cosas. O sea, que el plan de desarrollo ya está Ya ahí. está hecho, yo creo que el que lo quiera ver aquí está, Ahí está. ¿verdad? ¿Y dónde se puede conseguir ese documento? Eso está profesor? en el sitio del BID. Si tú lo puedes subir en tu página, yo te lo doy. Ah, perfecto, ¿cómo no? Digitalizado. Vamos a subirlo próximamente para Pero que esté en alternativa digital. Para dos cosas quisiera comentar de esta matriz, porque nos queda poco tiempo. Dice lo siguiente, ¿verdad? Dice promover innovaciones tecnológicas, y eso está bien, y dice reducción de las rigideces del mercado laboral. Cuando alguien, el código. ¿verdad? Cuando alguien dice reducir las rigideces del mercado laboral, indica de nuevo que se quieren meter con qué cosas. Se quieren meter de nuevo, aunque lo nieguen todos los días, aquí está escrito, digamos, se quieren meter con lo que sería, digamos, el código Como de en el trabajo. 98 lo hicieron. Como por enésima vez. Pero la otra cosa que quisiera mencionar tiene que ver con algo que señalaba el profesor Marco Gandazzi. Y es que no solo quieren enseñar inglés, sino quieren enseñarlo barato. Y voy a explicar por qué. Porque, Son perversos. ¿verdad? Acá cuando se va y el objetivo es muy bonito de mejorar la eficiencia de la educación, dice reducir la centralización del gasto público. ¿Qué significa esto? No lo sabemos por la experiencia de lo que ha ocurrido en otros países. Reducir la centralización significa, por ejemplo, municipalizar la educación. Cuando uno municipaliza la educación, lo que hace es que el Estado central dice, bueno, yo subsidio algo, pero eso no es mi problema, es el problema de los municipios. Y entonces empieza el problema de que, bueno, los municipios pobres no pueden dar educación. Bueno, algo de dan eso... una educación de tercera calidad, los profesores dejan de ser funcionarios del Estado y pasan a ser funcionarios de los municipios. Y realmente lo que hace es se daña todo el proceso educativo. Y en el fondo se trata de lo mismo, se trata de realmente reducir el Estado a su mínima expresión y reducir, por lo tanto, los servicios que provee el Estado. Sí, pero a su mínima expresión. reducir el Estado en A lo los que se servicios refiere al darle la oportunidad a los panameños a educarse, a recibir servicios de salud, a recibir oportunidades de empleo, a superarse y a convertir este país en el país que nosotros todos queremos. Y a cambio más represión, porque entonces cuando la población empieza a tener problemas con el esquema, o sea, la experiencia de América Latina es que lo que dice Marco es cierto, o sea, se reduce el Estado social y se incrementa el Estado represivo. Pero es casualmente lo que pedía, creo que fue en el Panamá América de ayer o de hoy, uno de los asesores del presidente Martín Torrijos, que decía que había que acabar con la participación del Estado en todas estas cosas. O sea, está negro sobre blanco en el Panamá Ahora, América. el problema, Miguel Antonio, es que el Estado somos todos nosotros.
en teoría. Claro. Es decir, nosotros tenemos que velar por nuestra gente. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como ciudadanos es darle la oportunidad a cada panameño de poder superarse. Mira. Y esa es una responsabilidad que está en la Constitución, está en los próceres, lo dijeron hace 100 años. Es que aquí hay una... El Torrijos lo dijo en la campaña electoral y no lo están cumpliendo. Es que Ese es el aquí hay problema una de fondo. concepción. La concepción es la siguiente. La concepción es que, digamos, en el fondo es una negación de los derechos humanos. Claro. Digo, definitivamente, porque realmente lo que se dice aquí es, tienes salud si puedes pagar, tienes educación si puedes pagar. Entonces, digamos, el que decide si tú participas en estos bienes sociales es si tienes capacidad adquisitiva, si no quedas marginado. Pero es que yo veo Entonces, estamos enfrentando una cosa muy seria. muy grave y que yo creo que hay que machacar bastante en el asunto porque la gente en medio de tantas cosas como que no le está acordando la importancia que tiene y yo veo la maldad, la perversidad que se está dibujando porque, por ejemplo, ellos están ahora machacando la opinión pública en lugar de resolver el problema creado con lo del seguro para que la gente no crea más en el laboratorio porque eso es lo primero que van a privatizar junto con los servicios de farmacia. O sea, la privatización viene en un plan de acabar con la posibilidad de la participación ciudadana y con la intención de evitar que los panameños podamos disfrutar de todos los progresos a los cuales nosotros tenemos derecho. Fíjense que aquí se aumentó el precio del pan, y nadie ha dicho nada. Antes en Panamá te aumentaban el pan y la gente por lo menos decía, hey, no me subas el pan. ¿No? ¿Estarán comiendo pan? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero, bueno, tal vez yo no sé si en el hogar panameño, del hogar del sector informal, que representa el 40% de las familias panameñas, o ese otro 40% que el gobierno dice que vive debajo la línea de la pobreza, si en ese hogar hay un molde de pan, ¿no? Para poder entonces darse cuenta porque de acuerdo con las estadísticas que uno maneja, en Panamá el 50% de la población no tiene acceso al pan. Entonces yo creo que por ahí es donde viene el problema, porque cuando tú tienes una sociedad que se está desarrollando, que está creciendo, que la gente está teniendo oportunidades, como lo fue a mediados del siglo XX en Panamá, en donde las escuelas se abrían, ahora estamos cerrando escuelas y abriendo ranchos. Es increíble, es decir, hemos retrocedido, ¿no? Entonces el problema es que si tú le quitas la escuela al niño, los padres protestan, pero ahora no hay escuelas, entonces tú no le vas a quitar nada. Como efectivamente, si tú le subes el precio del pan y la gente no come pan, entonces esa gente no va a protestar. Y la gente, las llamadas capas medias que consumen pan y las capas altas, 5 centavos más, 5 centavos menos, no los va a hacer salir a la calle. Ahora yo les pregunto, en los minuticos que nos quedan, ¿el miedo es el que tiene a la población en esta situación? Porque yo veo que hay un temor a reclamar los derechos, hay un temor a exigir que se garanticen las cosas a las cuales nosotros como humanos y que en otras sociedades se dan. Estas cartas de intención son macabras, no hay reacción de las organizaciones, no hay reacción de la población y a veces como que uno está, por así decirlo, arando en el mar cuando trae este tipo de problemas. La gente dice, no hombre, que a mí qué me importa carta de intención, que privaticen, si es verdad. Eso es la reacción a un miedo que se ha entronizado dentro de la sociedad panameña. Yo creo que estamos en una transición, Miguel Antonio. Yo la verdad es que no sé en qué dirección se dirige esa transición. En todo proceso social son procesos en que es la misma gente que al final define hacia dónde vamos y con qué velocidad vamos, y buscan, ¿no?, a sus dirigentes, buscan sus líderes, etcétera, para llevarlos en esa dirección. Pero yo creo que esta experiencia que tuvimos ahora, hace un par de domingos, con el
referéndum es una señal relativamente clara, porque vemos que esa pregunta tuya, ¿qué es lo que los panameños queremos? El 60% de la población dijo, no lo tengo claro, no sé, y no fueron a votar, porque efectivamente le hemos dado en los últimos 20 años, 20, 30 años, lo que se le ha dado al pueblo panameño son señales mixtas, ¿no? Que vamos para acá, que vamos para allá. Sí. Entonces la gente está confundida. Ahora, ese otro 40% que votó, ese 30% que votó a favor de la propuesta, fuera de los proponentes, porque los proponentes yo creo que son 7, entonces ellos no valen mucho en términos porcentuales, pero ese 30% todavía tiene esperanza, cree que lo que este gobierno le está diciendo, de repente no es verdad del todo, pero tiene algo y algo le va a tocar. El salpique, ¿no? A mí lo que me toca en este momento es agradecerle al profesor Gandase y al profesor Jované una vez más su presencia, al igual que agradecer a Osana Visión y a los televidentes este jueves, habernos acompañado en ampliación y participación ciudadana. El próximo jueves vamos a estar con ustedes y vamos a estar comentando otro problema también muy grave que se nos viene encima, y es el denominado futuro Código Procesal Penal, que, para decírselos así, todo parece indicar que nos va a salir más cara la mecha que el candil, porque estas cositas económicas van acompañadas también del bastón de la represión que lo están preparando los que se dicen conocer, pero que están demostrando que lo que sí saben es reprimir económica, psicológica y políticamente al pueblo panameño. Así que les agradezco infinitamente a Marco Gandásegui, Juan Jované, y a ustedes, estimados televidentes, invitándolos para que el próximo jueves 23, que se cumplirá un mes del fatal accidente del autobús, nos acompañen aquí en Osana Visión a las 8:30 en este su programa Ampliación y Participación Ciudadana, invitándolos también a que no dejen de visitar www.alternativadigital.net. Muy buenas noches y muchísimas gracias. El Frente Nacional por el No presentó su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. 12 horas en la presencia del Señor, 12 horas en comunión con el Trino Dios, 12 horas bajo la unción del Espíritu.